Bien, hoy vamos a aprender a hacer lo que es una lista de precios dinámica. Cuando hablo de una lista de precios dinámica, estoy hablando de una lista de precios con lo cual usted puede cambiar de un plan mensual a lo que es un plan anual con un solo clic. Así que le voy a mostrar el paso a paso a seguir para poder crear esta lista de precios. Así que vamos a empezar de una vez. Bien. Lo primero que vamos a instalar es un plugin que nos va a permitir realizar esa lista y poder hacer la dinámica. El plugin que vamos a instalar es un plugin que tiene su versión gratis, que es la que vamos a utilizar, y se llama HTMega. Este plugin le ofrece a Elementor diferentes opciones de widget y plantilla con la cual podemos trabajar sin ningún problema. Al momento que estoy grabando este video, este plugin tiene más de 100.000 instalaciones activas. Hace 18 horas fue su última actualización y es compatible con la última versión de Elementor, o mejor dicho, de WordPress y Elementor también, claramente. Vamos a darle a instalar y después que termine de instalar lo vamos a activar. Ahora activamos y ya con eso tenemos nuestro plugin listo. Vamos al área de setting porque en el área de elementos debemos de habilitar algunas opciones para este cometido de crear lo que es la lista de precios. Bien, lo primero que voy a habilitar es la opción de tabla de precios. Vamos a buscarla. Esta es la que está aquí, está activada. Mayormente puede ser que si usted lo instala por primera vez le aparezcan todos los plugins activados, pero como nada más vamos, o los widgets activados, pero como nada más vamos a utilizar dos widgets para crear esta lista de precios, solamente usted viene aquí, lo deshabilita todo y simplemente habilita lo que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la lista de precios y lo que es el suite, que es lo que nos va a permitir hacer los cambios dentro de tanto a nivel de la lista mensual como la lista anual de precios. Le da a guardar y ya con eso es suficiente. Y ahora tenemos que crear una plantilla para cada uno de la lista. Vamos a crear la plantilla de la lista de anual y después creamos la lista de la plantilla mensual o viceversa. Bien, para ella nos vamos a plantilla, añadir nuevo y aquí vamos a seleccionar la opción de sección. Dentro de aquí vamos a ponerle el nombre que va a llevar. En este caso vamos a hacer la de mensual. Le damos a crear. Vamos a esperar que el elemento cargue. Aquí cierro para que no me aparezcan las plantillas. Y ya dentro del lienzo en blanco voy a seleccionar en una opción de 2 estructuras. Y aquí voy a seleccionarle. Y aquí voy a escribir lista o tabla, mejor dicho, de precios. Muy bien. Ahí me aparece y voy a seleccionar esta que es la del plugin. La soltamos. Y aquí nos aparece la primera lista. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar esta columna. Vamos a duplicarla también por aquí. Y esta la voy a borrar. Y ya con eso tengo mis 3 precios, se podría decir, de los diferentes planes mensuales. Aquí simplemente seleccionamos cada una de las columnas. En estilo tenemos diferentes estilos que podemos ir probando para ver cuál de todo nos gusta. Aquí tenemos este. Vamos a seguir viendo. Tenemos ese. Lo presentaría de diferentes formas. Este quedaría de esta forma. Este llevaría una imagen si le queremos agregar. Y la forma que viene predeterminada. Para que el video no se haga tan largo, yo lo voy a dejar utilizando ese estilo, pero ya ustedes saben que tienen diferentes tipos de estilos que puedo utilizar. Vamos a traducir esta parte en lo que es el área de disposición, que era la que estábamos. Aquí podemos agregar un estilo y mostrar lo que es las insignias, si le queremos agregar una insignia como se ve aquí, pero no veo la necesidad de ponérsela, simplemente la deshabilito. La otra parte es lo relacionado a encabezado. Aquí podemos agregarle un título al encabezado.
En lo que es el precio, aquí podemos variar el precio. Si lo queremos en dólares o en cualquiera de las monedas, usted simplemente la busca y la selecciona. Y aquí simplemente usted puede cambiar el precio. Vamos a ponerle el 9.99. Y aquí puede ponerlo, que es mensual, se pago. Y aquí puede trabajar con los rellenos, el área de alineación, que quede centralizado, notificado, etcétera, etcétera. Y en lo que es el área de características, que son estas partes que aparecen aquí, usted puede agregar la característica, el título que lleva. Vamos a suponer que sea una membresía, que tenga acceso a diferentes opciones. Aquí usted va a poder agregar cada uno de los beneficios que tienen las diferentes membresías. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que es el pie de página, que sería el botón. Aquí podemos cambiarle el título y agregar la URL, con la cual cuando le den un clic lo va a llevar al área de pago o al carrito de compra en caso de que esté utilizando WooCommerce. Es lo que tenemos disponible para trabajar en cada una de las columnas, en estilo. Ya aquí podemos ir manejando lo que es colores, lo que es el relleno, colores de fondo en cada una de las secciones, al igual que el pie de página. Si quiero cambiarle el color de la caja, el tipo de fondo, si quiero agregarle un color, vamos a buscar uno por aquí. Como pueden ver, ahí se lo ha agregado. Si lo quiero agregar al pasar el cursor, vamos a cambiarlo. Vamos a ver, ahí cambia lo que es el título. Y aquí sería el color de fondo. Vamos a ponerlo un azul por aquí. Y así se vería. Y cada una de estas secciones podemos cambiar desde tipografía, relleno, márgenes, colores y todo lo que usted quiera modificarle a cada una de estas secciones. Ya el área de avanzado, ya esta parte es la que conocemos de antemano. Aquí podemos agregarle algún efecto de movimiento, si así lo queremos, que aparezca así, que haga un zoom, etcétera, etcétera. Podemos modificar cada uno de ellos. Y bien, ya que tengo esta parte lista, se podría decir, voy a darle a publicar. Y ahora voy a salir de nuevo y vamos a crear la plantilla anual. Venimos aquí. Seleccionamos de nuevo lo que es la sección y aquí le ponemos anual. Podemos poner precio anual. Vamos a dejarlo ahí en anual. Decimos que crear la plantilla. Cerramos aquí. Hacemos el mismo proceso que vimos anteriormente. Vamos a buscar tabla. Aquí la tenemos. Siempre utilicen la que dice HT, que es la del plugin. Por aquí. Vamos a duplicar. Duplicamos de nuevo. Y eliminamos esta. Y ahí tengo mi tabla anual. Ya lo de la modificación, ya lo mismo cuando se hizo la tabla mensual. Vamos a publicar. Y ya tenemos esta parte lista. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es elementos. Y vamos a crear nuestra lista de precios dinámicos. Y ustedes verán que es fácil ese de crear. Bien. Vamos a primero utilizar una estructura. En ella voy a colocar un título. Ahí le puse tabla de precios. Vengo aquí. Voy a centralizar y simplemente voy a agrandar un poco el texto. Lo voy a poner ahí y vuelvo. Vamos a salir de aquí. Voy a agregar ahora un espaciador debajo. Vamos a ponerlo aquí y aquí voy a crear otra estructura y en ella voy a utilizar el widget del switch. Aquí lo tenemos por aquí. Tenemos listo. Y ahora vamos a comenzar con la configuración. Aquí vamos a ponerle que es mensual.
en la primera y en la segunda, que es anual. Y ahí hace los cambios. En la primera línea o el layout tenemos también algunos estilos que podemos modificar. Lo que es la actividad de tiempo también la podemos cambiar. Si queremos que aparezca artículo 1 o punto 1, lo podemos modificar, no hay ningún inconveniente con eso. Aquí podemos agregarle un icono, vamos a buscar uno de un prontico para agregarle, al igual que en la opción 2, vamos a hacer lo mismo. Colocamos y ahí lo tenemos listo. Y ahora vamos a ir a la opción 1 o el contenedor 1 y en sección de fuente de contenido o de contenedor vamos a seleccionar plantilla de elementos. Y aquí nos abre esta opción y vamos a buscar la plantilla mensual, que es la que creamos. Y ya aquí, como pueden ver, la agrega. En la opción número 2 hacemos lo mismo, plantilla elementos, y buscamos precio anual. Y ya con eso tenemos todo listo. Ya aquí si le damos a publicar y le damos a previsualizar, vamos a ver que ahí están los precios mensual, y si le doy anual, aquí cambia los precios. Así que muchachos, esta es la forma más fácil y sencilla de usted crear una tabla de precio dinámica utilizando lo que es el plugin HTMega y los widgets de tabla de precio y la opción de switch, que es para hacer el cambio entre cada una de las columnas. Así que voy a dejar el video hasta aquí, espero que les sirva de ayuda. Si tienen alguna pregunta o duda de lo que han visto en este video o en otro video, déjenmelo saber en la caja de comentarios, siempre estoy atento a cada uno de ellos. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal, muchísimas gracias, y todos los que ya están entrando a lo que es el grupo de Telegram. Si usted quiere entrar al grupo de Telegram, es un grupo completamente gratis, lo único que le exigimos es que usted esté suscrito al canal, me manda la captura de pantalla al correo edwincepeda@gmail y con mucho gusto le mando el link para que pueda entrar al grupo. Así que por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.